Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Castellanos, yo vengo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de Sanitas, que funciona en la Clínica Colombia. Me hacen una cuña publicitaria que tienen que, para aprender el control, oprimir la letra C y marcar ahí sí para elegir. Bueno, esta es la estructura donde trabajamos nosotros. Esto es un efecto de foto, no es tan grande el edificio de consultorio, realmente son igual de grandes. Esta es la clínica, la más pequeña, la más importante y la no menos importante, el edificio de consultorios. Es un efecto visual únicamente. Entonces, ¿esto cómo va? Listo. ¿Con cuál? No me baja. Ah, ya. Bueno, nosotros el taller va a ser encaminado a hablar acerca de una red integrada de atención del paciente. Lo hemos hecho con telemedicina y eso nos ha permitido conectarnos con las unidades de atención primaria. En las unidades de atención primaria nos estamos conectando con médicos generales y con médicos familiaristas. No lo logro. Listo. Bueno, para hablar del caso clínico, yo inicialmente les iba a plantear una metodología y vamos a hacer más o menos una metodología como el método del caso. Entonces yo los voy a invitar, no vamos a votar en este momento, levantamos las manos y yo les voy a preguntar. Inicialmente vamos a identificar cuál es el problema del caso, después vamos a ver cuáles son las alternativas, después vamos a ver cuáles son los criterios de solución y con eso vamos a dar un planteamiento y vamos a ver que la historia clínica nos va a ir llevando a eso. Entonces, empecemos. Tenemos un paciente que es procedente de Ibagué, Tolima, perteneciente a la EPS Sanitas, edad 51 años, sexo masculino, su ocupación es auxiliar de bodega, el estado civil, unión libre, religión católica. Este paciente, su primer contacto con nosotros es… Con nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de la red de nosotros, de la EPS Sanitas, es con el médico general de un programa que tenemos, que es el programa de riesgo cardiovascular en una unidad de atención primaria en Ibagué. Y entonces, en resumidas cuentas, el caso del paciente es un paciente con un cuadro clínico de 1 año de evolución, con deterioro de la clase funcional, que ha pasado de 2 a 3, que ocasionalmente no es muy claro, refiriendo que tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna y episodios de palpitaciones. Este paciente ha estado… En el último año ha requerido de 4 hospitalizaciones por agudización de falla cardíaca, de las cuales el promedio de estancia hospitalaria ha sido de 10 a 15 días y la última hospitalización fue hace 2 semanas antes de esta consulta. Entonces, cuando hablamos del método del caso, inicialmente lo que vamos a buscar es de una lectura corta, vamos a buscar cuál sería el problema. Entonces yo quisiera que alguien del público nos dijera cuál creen que es el problema de este paciente. Los reingresos. Y los reingresos se van a ver reflejados en qué en nuestro sistema, en costos. Entonces realmente el problema de nosotros son los costos. Entonces hablando de costos, para nosotros es muy importante los costos porque verificando el censo hoy de los Estados Unidos, un país rico que realmente tiene unas herramientas con un advisory board para ver cómo se ahorra hospitalizando a los pacientes, nos damos cuenta que el ingreso per cápita de los dos países es muy diferente. El ingreso per cápita de Estados Unidos es $50,000 al año. ¿Qué significa el ingreso per cápita? Se hace un cálculo de lo que gana toda la población del país y se divide por el número de habitantes. Entonces, Estados Unidos tiene en este momento aproximadamente 324 millones de habitantes, de los cuales su ingreso per cápita es 50,000 por año. En Colombia somos 47 millones más o menos y nuestro ingreso per cápita es $7,000. O sea, somos 8 veces más pequeños y 7 veces más pobres. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Cuál creería usted? Entonces, cuando vamos aquí, les quiero mostrar esta gráfica precisamente de los Estados Unidos, no lo he logrado con el indicador. Vamos a ver los costos, y los costos se ven aumentados, ¿por qué? Por la prevalencia. Entonces, esto es de Estados Unidos. Si en el 2010, comparado al 2010, el crecimiento de la prevalencia de la falla cardíaca al 2030 va a ser el 25% de incremento, y ese incremento en valores, en el 2015 el costo para el Medicare de los Estados Unidos es de 24.7 billones, para el 2030 va a ser de 77.7 billones, miremos que es un incremento en el costo realmente muy elevado. Entonces, ahora vamos a buscar cuáles son los hechos relevantes en este paciente, y a mi forma de ver los hechos relevantes empiezan con los antecedentes del paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Ya sabemos que tenemos un paciente con un bajo nivel sociocultural, ¿cierto? Joven. ¿Qué antecedentes tenemos del paciente? 1, antecedente patológico, el paciente ya es conocido por enfermedad coronaria, no conoce su historia clínica, no sabemos cuál es su anatomía coronaria, el paciente fue intervenido hace 8 años, fue revascularizado en el contexto de un infarto agudo de miocardio y como factores de riesgo tiene hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad.
Aparte de eso, si vamos a ver otro hecho relevante, es que este paciente, como no ha tenido una adecuada red de acceso al tratamiento, ni tampoco ha tenido una adecuada educación, su tratamiento farmacológico es inadecuado. Aspirina 100 miligramos y lovastatina, la cual toma de forma irregular. Después vamos a ver los antecedentes, otros antecedentes. El antecedente tóxico, fumador hace 8 años. Otro hecho relevante cuando lo conoce el médico general en la unidad de atención primaria es que el paciente tiene una frecuencia cardíaca fuera de metas, una tensión arterial fuera de metas, y si vamos a hacer el índice de masa corporal, pues el paciente sigue con una obesidad grado 1, lo cual quiere decir que sus factores de riesgo están terriblemente mal controlados. Y adicionalmente, pues vemos signos clínicos de enfermedad, ¿cierto? Como son la ingurgitación yugular, el soplo sistólico mitral, que tiene edema grado de miembros inferiores. Entonces, ahí vamos el hecho relevante. Entonces, el problema, un paciente que se rehospitaliza muchas veces, que genera un costo para el salud. Los hechos relevantes han sido que el paciente no ha tenido una adecuada red de acceso y llega al primer contacto con nosotros cuando ya ha sido un paciente que lleva 8 años en el cual no se ha intervenido adecuadamente. Entonces, estos son los diagnósticos que hace inicialmente nuestro médico de la unidad de atención primaria, pues el diagnóstico de falla cardíaca, se hace sospecha de una fibrilación auricular por los hallazgos, por la referencia de palpitaciones del paciente, una insuficiencia mitral por el soplo y pues lo que ya conocemos de antecedentes. Entonces, ¿qué hace nuestro médico? Nuestro médico inicialmente inicia un protocolo de estudio diagnóstico de etiología y estratificación de riesgo y progresión de falla cardíaca. ¿Qué hemos hecho nosotros como herramienta con esto? Entonces nosotros en la unidad hemos recibido médicos familiares, que son los médicos, que son los directores de estas unidades de atención primaria, y estos médicos están con nosotros un mes en entrenamiento, están con nosotros sobre todo en contacto con las enfermeras les enseñan acerca de la educación del paciente, del empoderamiento de la enfermedad del paciente y de su familia, se puede enseñar al paciente que identifique cuándo va hacia situación de descompensación, por qué es importante su adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, y este médico se lleva los protocolos que nosotros tenemos y él se los transmite a sus médicos generales de las unidades de atención primaria y hay un protocolo de seguimiento de los pacientes en contacto con nosotros, ya sea vía mail o vía telefónica. Entonces, como estos médicos ya tienen algo de entrenamiento acerca de eso, hacen la primera intervención adecuada del paciente. ¿Cuál es? Inicia medicamentos modificadores de la enfermedad a la dosis que él considera adecuadas en ese momento para el paciente. Y lo otro que hace es que decide remitirlo, como ya por lo que la doctora Saldarriaga mostró, es un paciente de alto riesgo que debería ingresar a una unidad de insuficiencia cardíaca, pero no tenemos el acceso porque es un paciente pobre que vive fuera, lejos de donde queda la unidad de falla cardíaca de la institución. ¿Qué hacen? Pues solicitan una consulta con telemedicina para que nosotros lo veamos. Entonces el paciente, esa consulta de telemedicina nos ha modificado un poquito el esquema como el cual trabajábamos nosotros. En el esquema en el que trabajábamos era un esquema con cardiología, enfermería, nutrición, psicología y pues los otros servicios que nos ayudaban cuando necesitamos algún tratamiento específico del paciente, cirugía cardiovascular, anestesia, neumología, electrofisiología y medicina interna y cardiología clínica y medicina general. Entonces, lo que decidimos adicionar a este modelo fue las unidades de atención primaria, los médicos familiares, el programa de crónicos de adultos y los programas de alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo era la forma más fácil de integrarnos? Por medio de telemedicina. Tenemos un consultorio que está adecuado para eso, con un equipo de telemedicina. La consulta se hace una vez a la semana, estamos empezando, llevamos un año en eso. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha permitido? Pues una integración del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el caso del paciente con los otros hechos relevantes. Entonces, en los hechos relevantes, en el protocolo que debe pedir el médico, que ya sabe que tiene que pedir de sus paraclínicos, ¿qué encontramos? Que tiene comorbilidades no controladas, anemia, ferropénica, tiene una creatinina, unos azoados fuera de las metas, el perfil lipídico está terriblemente mal controlado y tiene un BNP muy elevado. En la radiografía de tórax pues encontramos signos de falla cardíaca, cardiomegalia, signos de hipertensión pulmonar postcapilar y en el electrocardiograma lo que encontramos es un paciente con un ritmo de fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca no controlada o con una respuesta ventricular no controlada, perdón. Entonces, siguiendo el protocolo de los paraclínicos con el que nos llega el paciente, como es un paciente que ya tiene el antecedente de la cardiopatía isquémica y sabemos que una de las etiologías más frecuentes de la falla cardíaca es la isquemia, el médico solicita inicialmente un ecocardiograma para ver los hallazgos, para comprobar los hallazgos clínicos, conocer la fracción de eyección del paciente. Tenemos que este paciente tenía una FEBI
severamente disminuida, una cardiopatía dilatada y aparte de eso, pues la perfusión miocárdica nos corroboraba el compromiso severo de la fracción de eyección y ya tenía la zona de necrosis sin isquemia, que probablemente era el responsable del infarto hace 8 años cuando fue revascularizado. Entonces, este paciente llega a la primera consulta de telemedicina, nosotros hacemos la consulta de telemedicina junto a la enfermera para empezar a hacer la intervención del paciente. En esta consulta, pues, ¿qué encontramos? Que es un paciente de 51 años con una cardiopatía dilatada, en fase dilatada de origen isquémico, con un severo compromiso de la fracción de eyección, con muy mal control de sus factores de riesgo, en quien ya se había empezado el manejo. Entonces, evaluamos qué hay que hacer con el paciente. Entonces, encontramos que es un paciente con criterios de progresión de la enfermedad, elevación severa del BNP, compromiso de la función renal, alteración estructural marcada, insuficiencia mitral moderada, fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada, elevación del péptido natriurético, deterioro de la clase funcional y hospitalizaciones frecuentes. Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos como grupo médico? Optimizamos el manejo. Entonces, la optimización del manejo, según la recomendación de las guías, aumentando las dosis del manejo, el paciente ya pues venía con un IECA como tratamiento, venía con un beta bloqueador como tratamiento, adicionamos un antagonista al receptor del mineralocorticoide para completar el tratamiento, se le deja una furosemida para que el paciente tenga un poco de mejoría de los síntomas, para que maneje la sobrecarga hídrica y pues se ajusta el resto y iniciamos anticoagulación. Tenemos también la ventaja que tenemos una clínica de anticoagulación que funciona al menos en todo el país, los pacientes se refieren para allá. En las clínicas de anticoagulación el esquema es más o menos el mismo, el jefe es un internista que es el que, digamos, ha hecho una especialización en anticoagulación y él cuenta con enfermeras, médicos familiares. Los médicos familiares de las unidades de atención primaria también están entrenados con un protocolo para la anticoagulación y las enfermeras jefes son las que hacen las consultas. Entonces, el contacto inicial para nosotros es una herramienta que tenemos que nos facilita mucho la vida, porque cuando vamos a iniciar la anticoagulación, el paciente se manda con la fórmula médica donde la enfermera y la enfermera hace todo el seguimiento y la titulación del paciente. Entonces, como les estaba diciendo, esta consulta de nosotros de telemedicina es en conjunto con la enfermera. Ya hemos hablado y se ha hablado durante todo el curso que las enfermeras son parte clave en el tratamiento del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la enfermera en ese momento? Inician una titulación rápida de medicamentos de acuerdo al protocolo institucional. Ellos educan al paciente acerca de la identificación de síntomas de descompensación, educan al paciente y a su familia acerca del conocimiento de la enfermedad, reconocimiento de todos estos síntomas, indagan la existencia de síntomas de descompensación en cada consulta y qué tiene que el paciente identificar y hacen un seguimiento telefónico. Cuando el paciente es un paciente de alto riesgo como este, el seguimiento telefónico, ellas lo están haciendo cada 2 semanas, llaman al paciente, se le interroga, se le pregunta cómo va, cómo está haciendo la adherencia y pues van llevando un registro de eso en la historia clínica. En esa primera consulta se le entrega este esquema que no quedó muy claro, entonces o no se ve muy bien. Aquí que tenemos, este es un cuadro para los medicamentos, entonces lo que se intenta es, asociado a las comidas, colocar los medicamentos con las horas para que el paciente no se confunda. Normalmente tenemos pacientes, muchos de nuestros pacientes son analfabetas o tienen un nivel educativo muy bajo, entonces si ellos lo relacionan con las comidas, eso es mucho más fácil. Se les explica cuál es la indicación del tratamiento en palabras que ellos puedan entender y se les da unas observaciones acerca de los efectos secundarios que puedan tener y pues por qué la importancia de mantener el medicamento. Este es el resultado de este paciente al 3er mes con este sistema de trabajo de nosotros. Nosotros volvemos a ver en telemedicina a los 3 meses, pero entonces tenemos que él tuvo un control al mes y luego a los 3 meses con el médico de la unidad de atención primaria. Entonces, ¿qué encontramos en este momento? Encontramos que el paciente se encontraba clínicamente, mejoría de la clase funcional, en el ecocardiograma había habido recuperación de la fracción de eyección, la valvulopatía mitral ya era leve, y los paraclínicos, los bioquímicos, el BNP había bajado de 3.400 a 500, la creatinina se había estabilizado de 1.4 a 1.1 y pues ya se le había corregido la anemia. Entonces, y el objetivo primario, que era reducir los costos, lo encontramos. La solución al problema es que el paciente no había vuelto a consultar ni a rehospitalizarse por ninguna causa cardiovascular. Entonces, aquí van las preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos del sistema de atención para tratar la insuficiencia cardíaca? A. La incompleta y rápida evolución de la evidencia científica que nos hace a nosotros que sea difícil formar un consenso médico. B. Dirigir los recursos especializados a los pacientes que realmente lo necesiten. Esto es una decisión crítica, esto es administración del recurso. C.
Mejor manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca requiere una atención multidisciplinaria que es difícil de coordinar, es difícil convencer a los aseguradores, es difícil convencer a las instituciones de esto porque esto genera costos, costos operativos, costos de personal, reentrenamiento de las personas. Por ejemplo, como les decía, nuestros médicos familiares están un mes con nosotros y en ese momento ellos no ven pacientes, no están produciendo, que es lo que importa para ese momento para el sistema, pero están recibiendo su sueldo. La gente está motivada, que tiene que aprender para ir a aplicarlo en su unidad de atención básica. La D, mejor manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca requiere atención multidisciplinaria que es difícil coordinar. Voten, por favor. Es que, oye, está corrido esto. Sí, qué pena, se corrió esto. No, pero es que se corrió, así no lo tenía en la charla. Es que la D eran todas las anteriores. ¿Sí? Ya leí la respuesta. ¿Por qué se corrió? Bueno. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes es la mejor alternativa de soporte de atención centralizado? A, elevar al cardiólogo experto de manera rápida y oportuna los casos en los que se ha fracasado la estrategia de observación de atención. Esto quiere decir remisión. Aumentar el uso de los cuidados paliativos mediante estudio de caso y creación de experiencias de atención. Esto es, pues, que si los pacientes no los, si los pacientes no los controlamos, los pacientes van a terminar todos en paliativo, van a aumentar el costo, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en el caso específico de este paciente, ahorramos al menos por el momento una terapia avanzada de alto voltaje en el paciente, o sea, ya ahorramos un costo. La C, estandarización y consenso en la práctica clínica de los diferentes niveles de atención, o sea, estandarizar los conceptos y los manejos a niveles de hospitalización y la consulta externa en los pacientes. D, optimizar los planes de seguimiento basados en metas y tiempos. E, todas las anteriores. Bueno, veo que, ¿cómo queda el valor acá? Es que no alcanzo a ver. 11 votaron por la E. Pues sí, digamos, son todas las anteriores. Lo que recomiendan en las herramientas es que los cardiólogos que tengan experiencia o que estén entrenados en falla cardíaca definitivamente tienen que hacer una educación continuada y un reforzamiento en los pacientes, en los médicos de atención primaria. Se debe realmente optimizar el recurso de los cuidados paliativos en los pacientes, evitar esos pacientes que están regresando todo el tiempo con consumo de inotrópicos en las unidades de atención, en las unidades de cuidado intensivo, porque esto aumenta terriblemente el costo de las hospitalizaciones. Hay que definitivamente estandarizar un concepto, adherirse a una guía colombiana, europea, americana, la que quieran, pero hay que estandarizar el concepto y adherirse a una guía. Y lo otro, pues optimizar los planes basados en tiempos. Como estaba hablando la doctora Saldarriaga, asegurar el alta del paciente, no preocuparnos solamente con dar la orden de consulta con el cardiólogo, sino que el paciente realmente tenga la hora de la cita y la cita autorizada para que el paciente llegue, que tenga las citas con la enfermera, asegurar de alguna forma que el paciente tenga un cuidador competente que lo acompañe y que asuma parte del tratamiento del paciente. Y la otra pregunta es, si la prestación de atención óptima a menudo requiere de múltiples especialistas, valga la redundancia, especialmente en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, para reducir las ineficiencias del sistema y la variación de la atención, ¿usted qué haría? A, aumentar la oportunidad de la red de atención primaria para seguimiento. B, conferencias magistrales para educación continua de manera masiva. C, remisión para atención presencial en todos los casos de falla cardíaca atendidos en atención primaria. D, organización progresiva de las redes de servicio para aprovechar la experiencia de cardiólogos a través de programas de orientación y consultas virtuales. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es la D. ¿Por qué la A no es la respuesta? Aumentar la oportunidad en la red de atención primaria para seguimiento aumenta los costos del paciente de reconsulta definitivamente. Las conferencias magistrales para educación se ha visto que es una herramienta poco realmente utilizada y aparte de eso no es bien recibida.
una conferencia magistral no es efectivo para la adherencia a las guías de los médicos. La remisión a las unidades de atención presencial de falla cardíaca, pues no es la herramienta que tenemos, no podemos contar con todas las unidades básicas que nosotros tenemos y en todos los pueblos que tenemos con un cardiólogo definitivamente. Y pues la organización progresiva de las redes, que es lo que hemos venido haciendo, permite educación, adherencia a guías y eso se ve impactado en la disminución en los costos en los pacientes. Solamente les dejo esto que fue escrito por el doctor Sean Collins en el Journal del Colegio Americano de Cardiología, y él simplemente lo que dice acá es que si simplemente intervenimos el 5% de los 400.000 pacientes que son clasificados como de bajo riesgo para falla cardíaca y los cambiamos de un estatus de hospitalización a un estatus de unidades de observación de falla cardíaca, el costo, el ahorro, perdón, sería de 80.000 días de hospitalización por año, y esto equivale a 80 millones anuales de dólares en los Estados Unidos para manejo de falla cardíaca. Gracias. Gracias.